Muchas gracias por la presentación, gracias por compartir este video. A quienes nos acompañan hoy y vienen de otras ciudades, bienvenidos a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, bienvenidos a la capital nacional de la tradición, a este predio hermoso y a esta universidad que es la última universidad nacional creada en nuestro país. Allá por fines del 2015 se firmó nuestra ley de creación y que nos hace, por eso, ser una universidad que tiene en su haber los derechos que tienen que ver con el hábitat, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la igualdad y la equidad de género. Muchas gracias por acompañarnos, Romina, Agustín, y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Francisco Rato, al intendente municipal. Estar hoy encontrándonos acá para discutir. Si yo me alejo, ¿se escucha? No. Bueno, a ver, acá. Para poder discutir en el buen sentido, para poder charlar, para poder aportar y generar nuevos conocimientos de manera socializada y comunitaria en relación al acceso al hábitat es un orgullo para nuestra universidad y es también fundamental para generar las discusiones que se necesitan en los territorios. Esta universidad no solamente es la última, sino que además es una universidad que tiene un profundo anclaje territorial y regional, con carreras que son pensadas y trabajadas para el desarrollo estratégico de nuestra región, para el crecimiento de nuestra región y con una profunda articulación con los gobiernos locales. De hecho, esta universidad fue pensada desde un centro universitario, el Centro Universitario Areco. Quizás los que son de la región han venido a hacer alguna de las carreras acá en ese momento, que luego dio lugar a que tengamos una universidad nacional y fue empujada y motorizada desde el municipio de San Antonio de Areco en la gestión de Francisco Durañona. Y se pensó desde el arraigo, palabra que nos pone muy felices que se incorpore en la temática de hábitat, de territorio y sobre todo de acceso a los derechos para los y las bonaerenses, que tiene que ver con pensarnos situados en nuestro territorio y accediendo a los derechos que necesitamos en nuestro territorio. La verdad que hoy es un oasis poder estar hablando de políticas públicas, discutiendo en la universidad, en un marco de retroceso de acceso a los derechos en el marco nacional. Es un oasis que podamos generar ámbitos de discusión, que podamos estar hablando de acceso al hábitat cuando a muchos argentinos y argentinas se nos está complicando el acceso a la comida, el acceso a la salud. Bienvenido sea, hagámoslo con todo el compromiso y la responsabilidad que amerita y que el aporte de esta ley sepamos en el marco complicado para muchos compatriotas y para toda la nación que se está generando. Hablar de acceso al hábitat, y voy a acá acotar algo muy poquito, muy cortito, porque aparte lo tenemos al intendente, que seguro que para el gobierno local y para hablar de políticas públicas locales va a extenderse un poquito más, es fundamental. Y es fundamental cuando mencionaban recién en el video la articulación necesaria del ecosistema para pensar una política pública. El gobierno provincial, obviamente, sería indispensable tener la pata del gobierno nacional porque hay muchas obras públicas que llegan a los territorios, que son parte de la planificación estratégica y que vienen de los gobiernos nacionales. Los municipios, los gobiernos locales son fundamentales y las universidades, si no nos relacionamos como socios estratégicos con los gobiernos locales, quedamos como una unidad académica aislada del territorio. Las comunidades. Y también, y ahí nos metemos, y me meto de lleno en las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades estamos sobre varios municipios, sobre regiones, y trascendemos cuestiones que tienen que ver con las coyunturas y las planificaciones electorales. Y ahí creo que nos debemos aportar a la planificación estratégica en las comunidades cuando se discuten políticas públicas, en donde siempre estamos atravesados por las visiones de los partidos políticos y decir, che, y decirlo hoy más que nunca, ¿qué nos une? ¿Qué tenemos en común? En San Antonio de Areco se había creado una agencia municipal de hábitat. Se generaron programas de acceso al hábitat que seguramente después se van a estar discutiendo en los paneles. Bueno, los programas de acceso al hábitat siguen. Deben seguir como política pública. Deben seguir en el formato que necesita el territorio. Cuando me refería a la importancia de que también participe el gobierno nacional, es porque no es lo mismo desde dónde se dirigen las políticas públicas y cómo se genera el financiamiento de las obras y acciones que tenemos. Acá en San Antonio de Areco
Entre el 2011 y el 2015 se accedió del 20 al 80% de cloacas, por ejemplo. Bueno, para seguir conectándonos, el intendente lo va a saber explicar seguramente mejor que yo, necesitamos una nueva planta depuradora. Bueno, esa planta depuradora venía con financiamiento del gobierno nacional. Se frena la planta depuradora, no podemos conectar más cloacas. ¿Cómo hacemos para expandir los loteos? ¿O acaso el loteo y el acceso a la tierra es el acceso a la vivienda? No, también es a los servicios públicos. ¿Qué pasa si no tenemos la expansión y el desarrollo territorial del acceso a la electricidad? ¿Qué pasa si hacemos loteos en nuevas zonas, como pasa acá, que habrán visto que tenemos mucha expansión de tierra y no tienen los servicios públicos? ¿Cómo hacemos para trabajar con el desarrollador para que invierta en esos servicios públicos que benefician no solamente a quienes acceden al loteo, sino a todos los barrios que están alrededor, para no terminar siendo como en algunas grandes ciudades en donde tenemos hermosas casas que terminan consumiendo los servicios públicos y agotando los servicios públicos de los barrios de alrededor, muchas veces de barrios populares y muchas veces de los lugares de los trabajadores que van a trabajar esos barrios, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que pensar estratégicamente en ese diseño y en esa articulación con el territorio. Por último, aportar que me parece fundamental que generemos estos intercambios, que esto se grabe y que termine siendo, recién hacía como una analogía, como una suerte de audiencia pública. Acá debe haber algunos concejales y concejalas que saben que igual a las audiencias públicas a veces mucha gente no va, así que a veces está bueno que se generen otros ámbitos de otras discusiones para poder hacer aportes para las normativas que necesitamos todos y que tienen indefectiblemente que venir de los territorios, porque es acá en donde podemos hablar junto con el intendente, con concejales y con compañeros que han conocido la gestión local, cuáles son las obras públicas que necesitamos y cómo de esa manera las pensamos estratégicamente junto con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos está pasando con el río? ¿Qué pasa con nuestra planta depuradora? ¿Qué está pasando con el barrio, un barrio de 90 viviendas que desde el 10 de diciembre está frenado? Vaya si nos están jodiendo el acceso justo al hábitat en San Antonio de Areco. Y así replicado en muchísimas ciudades y comunidades de la región. Así que, volviendo a este encuentro, para que no deje de ser un oasis y no convertirlo en un ámbito de quejas, sino pensarlo en una actividad proactiva, muchas gracias por acercarse a los que vinieron de lejos, muchas gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires por seguir generando pensamiento crítico, por acercarse a las universidades, por entenderlas también como socios estratégicos del ecosistema para pensar las políticas públicas que mejoran la vida de las personas. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Ana Laura. A continuación, escuchamos al intendente del municipio de San Antonio de Areco, Francisco Rato. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, voy a repetirme un poco con Ana, la capital nacional de la tradición, a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, de la cual también formo parte desde el minuto cero de su creación, siendo profesor adjunto regular de botánica. No hay muchos profesores de botánica, así que acá tienen uno, somos 3. Pero bueno, más allá de todo eso, es un gusto formar parte, siempre formé parte de la educación pública. Mi formación es en la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de las ciencias agropecuarias. Toda la vida me dediqué a la docencia de la investigación. Bueno, cuando se creó la UNSADA, las autoridades me invitaron a participar y acá estoy con, obviamente, un poco menos de dedicación, porque en el medio terminé siendo intendente. Pero algo de lo cual estoy seguro es que voy a volver a la docencia de la investigación, que es de donde salí, digamos, ¿no? Bienvenidos a San Antonio de Areco. Gracias por enfrentar el frío con dignidad. Arrancamos hoy mucho mejor que ayer. Hoy arrancamos con 4 grados bajo cero, ayer fue con 5 grados bajo cero, así que claramente vamos mejorando. Pero bueno, sin dudas esta casa tiene muchísimo calor. Más allá de la calefacción artificial, es un gran lugar para todos estos ámbitos. Así que me parece fantástico, una brillante idea de la provincia, del gobierno de la provincia, usar esta casa de estudios para poder dar estas conversaciones y estos debates. Así que bienvenidos todos, las autoridades, Romina, Agustín, muchas gracias por estar, por haber elegido San Antonio de Areco para un tema tan importante. Nosotros recién hablábamos, y después salió en el video, que la ley
8912 con la cual nos estamos manejando es del año 77, o sea, tiene 47 años la ley, casi. Y no podemos seguir con una ley del siglo pasado, pero además que ya casi va a tener medio siglo la ley, es una locura manejarse con estas normas que se han ido emparchando, se han ido mejorando, pero no han tenido una reforma integral, que es lo que necesitamos también para no cometer errores. Cuando hay tanta legislación sobre legislación, es probable que sucedan errores de aplicación de esa norma. Entonces es importante porque además todo cambió. El país, la región, la sociedad, las necesidades, las ciudades. Nadie puede pretender que San Antonio de Areco sea lo mismo ahora que en el año 77. O sea, no es razonable. Entonces, sí va a ser dificilísimo cambiar esta norma, por supuesto, porque hay que llegar a grandes consensos donde las ideas muchas veces van a ser muy diferentes. Pero bueno, hay que empezar y hay que hacerlo y hay que proponérselo. Habrá 1000 ámbitos de discusión, que es muy importante para los municipios, es muy importante esta norma. Por eso hoy está nuestra arquitecta María Heredia, que es la directora de Hábitat del municipio, está participando de estas jornadas. Ahí está María, levanta la mano. Ahí está. Era solo para mandarte al frente, gracias. Pero bueno, más allá de todo eso, para nosotros es un tema importante. Es un tema importante porque en el pasado se han hecho cosas tremendas con loteos, con zonificaciones y con todo. Por suerte en San Antonio de Areco nosotros tenemos Código de Ordenamiento Territorial, una herramienta sancionada en el año 2011, que ahora estamos empezando a tratar una nueva modificación, que son modificaciones cada 3 años más o menos, como también para ir adaptando esa norma, para que esa norma no quede obsoleta. Imagínense que una norma que acá en San Antonio de Areco logró, después de 10 años de discusión, poder aprobarse en el año 2011, ya tiene varias modificaciones de la propia norma. Imagínense una norma que nació en el 77. Es muy necesario que la 8912 se reformule en su totalidad, pues sin duda, 40 y pico años después, nada es igual. Nada es igual. Nosotros necesitamos, por supuesto, herramientas que le permitan al Estado municipal seguir generando suelo para que las familias arequeras puedan construir su casa, o incluso viviendas. Recién Ana Laura comentaba sobre un plan Procrear que está de 92 viviendas, que está parado, y eso es una realidad, y está en un 25% de avance, es decir, le falta muchísimo todavía. Entonces, esas cosas hay que ponerlas de manifiesto, son cosas muy necesarias para las comunidades chicas, sobre todo para los municipios que tampoco tenemos tanto poder de fuego como para decir, dame esa obra que yo la termino. No podemos, económicamente no, es inviable. Entonces necesitamos alinear los patitos entre el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. El mejor ejemplo, San Antonio de Areco es un buen ejemplo en ese sentido. No coinciden ninguno de los tres. Nosotros somos de un signo político, la provincia de otro y la nación de otro. Bueno, es una buena prueba de fuego para ver si nos podemos poner de acuerdo y decir, pensemos en que esto realmente avance, porque además lo necesitamos. Un montón de familias están pendientes de eso. Desde el municipio estamos haciendo loteos y vendiéndolos a muy largo plazo, en cómodas cuotas, como para que la familia, o sea, obviamente vos le das un lote, no le estás dando una casa, la familia no va a dejar de alquilar porque es adjudicataria de un lote. Entonces, sí reformulamos algunas cuestiones que venían de la gestión anterior que no estaban mal, pero el contexto era otro, el contexto económico sobre todo era otro. Entonces antes se pagaba un anticipo, eso lo sacamos precisamente porque la familia no es que se va a dejar de alquilar y va a mudarse al terreno. Si es un terreno no tiene dónde vivir. Entonces preferimos que si hay un ahorro, ese ahorro lo utilicen para comprar materiales y no tengan que poner un anticipo. Y por supuesto ampliamos la financiación con una actualización muy económica, cosa de que no se le complique el futuro a la familia. Y bueno, eso ha dado muy buenos resultados. Y es como decía Ana, es una continuación de lo que se venía haciendo. De hecho, los programas se llaman igual que en la gestión de Paco Duraño, se llaman Habitar 1, 2, 3, vamos por el 9. Y ojalá tengamos muchos Habitar más, pero ojalá también tengamos la posibilidad de tener vivienda de la provincia o de la nación, viviendas construidas, porque
no nos podemos engañar que en este contexto hay familias que pueden acceder a pagar una cuota mensual de un lote porque son trabajadores, porque le meten, porque tienen ganas, y ahorrar para algunos materiales. Hay familias que no pueden pagar una cuota de un terreno, por más que sea económica, por más que sea a 10 años. Hay familias que no pueden. Entonces, para esa familia necesitamos una vivienda terminada y construida para decirle, bueno, a ver, a partir de ahora vas a dejar de vivir en el fondo de lo de tu papá o lo de tu mamá o lo de tu abuela, la vivienda compartida, que acá existe muchísimo, y vas a vivir en tu propia casa. Bueno, ese sería como un objetivo de máxima. Soluciones en el medio hay muchas también, se puede aportar un montón. Pero bueno, también necesitamos, volviendo ya saliendo un poco de la realidad local, necesitamos legislación. Así que bienvenida esa actualización, bienvenido ese trabajo y bueno, y bienvenidas las discusiones en las cámaras. Me imagino cuando se empiece a reformular esta ley va a ser para alquilar balcones, porque bueno, va a haber muchas posiciones muy distintas y por supuesto también va a haber muchos intereses, ¿no? Nadie es ajeno a que atrás de las leyes hay muchos intereses, a veces intereses buenos y a veces intereses malos. Pero bueno, la discusión debe darse, es trascendental que actualicemos una norma que es desde el año 77. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por elegir San Antonio de Areco y muchas gracias por elegir la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que es un hermoso lugar y es un lugar muy apropiado para dar este tipo de discusiones. Así que sea muy útil para todos, que disfruten de esta jornada, de este lugar, de la calidez de San Antonio de Areco. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Intendente. Y a continuación vamos a escuchar a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Bueno, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Recién me presentaban, les cuento que el OPISU, el organismo que tengo a cargo, integra nuestro Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, un ministerio creado hace 2 años y medio en la provincia de Buenos Aires, el primer ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, y bueno, de ahí parten algunos de los debates que tenemos en esta larga, ardua y hermosa jornada aquí en la universidad, a quien les agradecemos muchísimo el lugar y el espacio. Comparto, hago propias las palabras de Ana Laura en el sentido de lo que significa para todos y todas poder dar estos debates en la universidad, que es un espacio común, que es un espacio que construye, que trasciende gobiernos y que siempre tiene la perspectiva de construir y aportar a las políticas públicas. Néstor Kirchner siempre decía que las universidades eran la principal consultora del Estado y así lo creemos, así como también ese origen y esa mirada de la importancia de la planificación urbana y territorial, con la creación allí en 2003 del primer Ministerio de Planificación a partir de la gestión nuestras gestiones kirchneristas. Y la verdad que recuperamos ese espíritu porque la mirada de discusión y debate de la ley 8912, de la ley 14449 y de todo el compendio de leyes que hacen al ordenamiento territorial y a la gestión del suelo, parten un poco de ese espíritu, de lo que fue ese proceso de discusión de los planes estratégicos territoriales. Y en ese sentido nos parecía a todos nosotros, no solo a los ministerios que tienen una de las competencias primarias en las leyes, sino a todo el gobierno de la provincia, poder discutirlo y debatirlo con los actores, con las instituciones y sobre todo también reconociendo la diversidad del territorio de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos aquí en la segunda sección electoral, que comprenden 15 municipios, algunos de ellos linderos con otras provincias argentinas como Santa Fe y Entre Ríos, con presencia de puertos, de vialidades muy importantes y también con una perspectiva
y una mirada y una construcción común sobre la perspectiva del arraigo, de la industrialización de la ruralidad, que son aspectos muy importantes y que, como lo dice siempre nuestro gobernador, son imprescindibles pensarlos desde una provincia que busca su identidad, que es diversa y que todas las iniciativas, tanto como este proyecto legislativo como las de las políticas públicas, tienen que tomarlas en cuenta. Por eso la importancia de la presencia de funcionarios de todos estos municipios, de concejales y concejalas, de espacios de investigación, de muchísimos funcionarios de la provincia y trabajadores del gobierno de la provincia. Hoy vamos a tener en los distintos paneles representaciones, bueno, de ARBA, del Ministerio de Infraestructura, de Ambiente, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat, bueno, dando cuenta justamente de la importancia que tiene para nosotros, como decía Ana Laura, ¿no? Hablar de un oasis en un momento en donde el debate o el gobierno nacional quiere llevarnos a la disolución del Estado por mandato popular, por elección del pueblo bonaerense. Nuestro gobierno tiene en cuenta que la mirada es con más y mejor Estado, y esa perspectiva de más y mejor Estado nos lleva a, después de inversiones históricas, de avances muy importantes, a seguir pensando que eso muchas veces tampoco alcanza, porque es necesario poder repensar cómo vamos a llevar adelante nuestras infraestructuras, cómo guiar la inversión pública, cómo pensarlo, y no puede ser de otra manera si no es a partir de la necesaria planificación, que nosotros no nos alcanza a hacerlos en nuestros escritorios, ni desde una mirada de la centralidad en La Plata. Y desde ahí también para nosotros estas jornadas son importantísimas para seguir pensando y profundizando la mirada de un territorio que tiene que ser más justo, que tiene que ser equitativo, porque justamente la mirada y la perspectiva de un Estado que interviene es para igualar oportunidades de muchísimas deudas que tenemos todavía en la provincia de Buenos Aires. En esta sección tenemos 140 barrios populares. Decirles que en términos del crecimiento demográfico total estamos 4 o 5 puntos por encima del promedio de la provincia de Buenos Aires. Salto y Exaltación de la Cruz son los distritos que más han crecido en esta sección electoral, y bueno, y presentamos situaciones muy complejas en términos de integración social y urbana en algunos distritos, donde también los hemos abordado y trabajado, pero todavía falta. Pero no tenemos dudas que en una perspectiva de planificación, con la voluntad de nuestros gobiernos y con la mirada de un determinado modelo económico, porque finalmente lo que seguimos discutiendo en términos de la mirada política es a partir de qué perspectiva podemos integrarnos mejor. Por eso en estas jornadas y con nuestra mirada queremos traer algunos diagnósticos, algunos trabajos que fuimos realizando, pero también poder escuchar a cada uno de ustedes en los ejes en los que vamos a trabajar, en debates que son muy importantes en relación a la actualización de la normativa, en cómo se está aplicando, qué extensión, ¿no? Ana Laura lo decía muy bien, qué extensión es posible a partir del desarrollo equitativo en cada uno de nuestros distritos, ¿no? Cómo trabajar con las urbanizaciones cerradas, qué extensión deben tener, cómo se relacionan, ¿no?, las distintas áreas de los gobiernos con la importancia que tiene en términos de normativa urbano-territorial los gobiernos locales con nuestro gobierno de la provincia, por cuántas áreas pasan los trámites, cómo podemos mejorar en esos términos, ¿no? No solo pensar los trazos generales sobre los principios y las directrices, sino también ponernos a trabajar en temas específicos que parten también de necesidades muy puntuales de distintas áreas o expresiones o comunidades o organizaciones. Así que, bueno, iniciamos estas jornadas, les agradecemos muchísimo a todos la participación, al intendente por recibirnos y a esta hermosa universidad. Muchas gracias. Gracias, Romina. Para finalizar esta mesa, le damos la palabra al subsecretario de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno, Agustín Robla. Hola. Bueno, muy buenos días a todos y todas.
agradecer la presencia hoy en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, con el frío que está haciendo, ¿no? -5 grados cuando veníamos para acá, pero qué lindo es agarrar la ruta, ver el sol, llegar a estos lugares tan lindos y que nos reciban siempre en la universidad como nos reciben. Así que un agradecimiento en primer lugar a todos ustedes que están formando parte, son parte de esta jornada. Agradecer a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, agradecer al intendente también por recibirnos en el distrito, y también agradecer a todos los ministerios y los organismos públicos que están participando de este debate. Como comentaba Romy recién, la iniciativa la estamos llevando adelante desde el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sustentable, junto con OPISU. Es una iniciativa que estamos dando de cara a la comunidad y también con el resto de los distintos organismos del gobierno provincial que tienen algún tipo de injerencia o algún tipo de vínculo con las distintas temáticas que se abordan. En ese sentido, muy cortito, hacer mención a las jornadas y la dinámica que estamos llevando adelante. La semana pasada tuvimos la primera jornada en la Universidad Nacional de Quilmes, en la tercera sección electoral. Fue una jornada muy linda, donde hubo una muy buena dinámica participativa, de debate, de intercambio de ideas, de exposiciones. Y la idea es replicar esa dinámica a lo largo y ancho de toda la provincia. Hoy estamos en San Antonio de Areco, en la segunda sección electoral, pero vamos a ir haciéndolo de acá a diciembre en el resto de las secciones a lo largo y ancho de toda la provincia, como dije hace un ratito. Una cosa más vinculada a la cuestión de las jornadas, que lo mencionó la locutora, pero me parece importante, la idea es tener una instancia participativa, y la instancia participativa también va a quedar grabada para el día de mañana poder contar con todos los aportes que surjan y poder avanzar en esa construcción, en esa revisión que tenemos prevista por delante. Cuando hablamos de construcción y revisión, en algún punto lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de repensar, y lo mencionaban hace un ratito, la modificación y el plexo normativo que tenemos en la materia. El 89.2 es un decreto ley de la dictadura que, independientemente de haber sido de esa época, entendemos que algunas cuestiones pasaron en la provincia de Buenos Aires hace ya casi 50 años, ¿no? Desde ese momento. Digo, hay ciertas dinámicas, hay ciertas cuestiones que tenemos que revisar, que tenemos que repensar. Independientemente de ello, hasta la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14449, tuvimos distintos parches, si se quieren, normativos, en función de las dinámicas que se fueron desarrollando en las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de los distintos municipios. Entonces me parece que esa es una instancia donde tenemos que sentarnos hoy, donde las universidades nacionales son un lugar espectacular para hacerlo, digo, para discutir estas cuestiones, para poner sobre la mesa determinados temas, independientemente de otros encuentros y otras reuniones que podamos hacer en el marco de este proceso que estamos llevando adelante. Dicho eso, retomo algunas cuestiones que mencionaba Romy, que me parecen sumamente interesantes. Hoy estamos en la segunda sección electoral. Segunda sección electoral, tomado en términos políticos, si se quiere, la sección electoral como las entendemos en la provincia de Buenos Aires, pero también eso da pie a pensarlo en términos de región, la provincia de Buenos Aires, que es algo que planteamos, la necesidad también de pensarnos como provincia en términos de región. Hoy tenemos distintas regiones, independientemente de cuestiones comunes, que tenemos que abordar con las particularidades de cada región. No es lo mismo la región costera, no es lo mismo la región vinculada a las sierras bonaerenses, al sudoeste, la región metropolitana con las particularidades que tiene, la región capital, la región del delta del Paraná, la zona pampeana. Digo, me parece que son cuestiones que también tenemos que poner sobre la mesa a la hora de debatir y discutir nuestros territorios y de pensarnos en un sentido más amplio, si se quiere. Y en esos términos de dinámica regional, me quedo en la segunda sección electoral y tomo algunas ideas, como mencionaba recién, vinculado a lo que planteaba Romina, por ejemplo, de pensar, y lo planteaban a Laura también, el delta del Paraná, la región costera de la segunda sección electoral.
cómo se aborda, cómo se trabaja sobre el Delta del Paraná y las particularidades del Delta y los municipios que están sobre esa zona. Otro de los puntos también es la ruralidad, cómo estructuramos la ruralidad, cómo lo vinculamos con lo urbano, cómo es esa vinculación. El cordón industrial que se encuentra en la segunda sección electoral, camino a Rosario, camino a Santa Fe, ¿no? ¿Cómo pensamos nuestros territorios en ese sentido? Las zonas urbanas, cómo se vinculan con las áreas rurales, cómo se vincula con lo que hoy se conoce como área complementaria en términos normativos, pero comúnmente se le llama el periurbano. Digo, me parece que son cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de generar y tener estos debates. En esa misma línea, me parece interesante lo que planteaba Romina con el vínculo con las otras provincias. Digo, hoy estamos en una sección electoral que linda con otras provincias de la República Argentina. ¿Qué herramientas de gestión, qué herramientas de planificación tenemos para abordar esos vínculos? Nosotros muchas veces pensamos, lo mencionaba el intendente hace un rato también, lo mencionaban a Laura, están los códigos de ordenamiento urbano que existen a nivel municipal, están eventualmente los planes de ordenamiento, lo mencioné brevemente en la jornada de Quilmes, como si se quiere como un estadio superior, donde pensamos el modelo de ciudad que queremos. Ahora, me parece que como herramientas también es valioso y empezar a pensar y empezar a discutir cuáles hay en términos de región y en términos de vínculo interjurisdiccional con las provincias, con otras provincias. Nosotros hoy nos tenemos que pensar también la región del Delta del Paraná con Entre Ríos. Hay que pensar el vínculo y cómo se vinculan nuestros territorios con la provincia de Santa Fe, en ese sentido. Entonces me parece que son algunas cuestiones interesantes para introducir en el debate y para ver también cuáles pueden ser herramientas y aportes valiosos en ese sentido. Ni hablar las cuestiones vinculadas al arraigo, que se mencionaron también en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. A la hora de pensar el territorio, pensar también el arraigo. La dinámica que se dio a partir de la pandemia, cómo volvió mucha gente, muchos de nuestros vecinos, vecinas, a las ciudades, se quedaron, se instalaron, hay nuevas dinámicas. Digo, es algo que tenemos que poner en la mesa también cuando discutimos todas estas cuestiones. Y para ser breve y terminar, me parece importante resaltar, agradezco la participación veo muchos compañeros y compañeras de otros municipios que están acá participando. Digo, el trabajo mancomunado entre la provincia y los distintos municipios en estos temas es importantísimo. Digo, el municipio es el responsable primario en materia de ordenamiento territorial. Los municipios conocen su territorio, es lo que planteaban hace un rato, lo que planteaba hace un rato el intendente. Necesariamente son los actores y esa vinculación tiene que ser virtuosa con la provincia en este proceso también de construcción y de debate de un nuevo marco. Y por último, hacer hincapié, como lo hago siempre también, en la función indelegable del Estado a la hora de ordenar el territorio, a la hora de pensar el ordenamiento territorial. No nos podemos correr como Estado provincial y como Estados municipales de esta función, de esta tarea. Porque si se corre el Estado, queda en manos del mercado, de unos cuantos vivos, y ya vemos lo que pasa. No hay lógicas virtuosas después, cuando eso sucede. Entonces, me parece que es una cuestión a tener en cuenta, y me parece que es una cuestión que tenemos que construir de manera colectiva, de manera participativa, que estas instancias sean realmente amplias, de debate, y que eso nos ayude a avanzar en pos de un marco normativo que sea producto de la democracia, que podamos discutir en esos términos una nueva ley de ordenamiento territorial y acceso justo al hábitat. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín.